Labias de Parrilla es un podcast en donde les damos la información justa y suficiente para que ustedes puedan pretender que son expertos en un tema y parezcan cultos e interesantes cuando suelten esta labia en una reunión con sus amigos. En la Labia de Parrilla de hoy les voy a contar de la princesa más famosa de la historia y no es de Disney. Les voy a hablar de Lady Di. Que por cierto, su nombre no era Lady Di. Y no se burlen porque no es un chiste, porque muchísimas personas en Venezuela se llaman Lady. ¿Por quién? Por Lady Di. Pero no era su nombre. Porque aunque Di también suene un apellido, y si no pregúntenle a DiCaprio, no lo era. Así que vamos a descubrir cuál era el verdadero nombre de Lady Di, cuál era su historia, qué fue lo que realmente ocurrió o qué es lo que realmente sabemos que ocurrió y muchas cosas más en esta Labia de Parrilla. Lady Di nació en Sandringham, Inglaterra, el 1 de julio de 1961 y su nombre de bautizo fue Diana Francis Spencer. No Lady Di. Su papá era el conde John Spencer y su mamá era Franz Rook Burkle, vizconde de Althorp. Lo que quiere decir es que Diana desde su nacimiento ya pertenecía a la nobleza gracias a sus padres. Que yo les voy a decir algo, pertenecer a la nobleza es como el premium del pasaporte europeo. Es, ay sí, yo tengo un pasaporte europeo, ay sí, pues yo tengo el pasaporte europeo y soy de la nobleza. Olala. Un datico aquí rápido para que lo tengan. Conde es el título nobiliario más bajo en todos los rangos y este se otorga normalmente como agradecimiento a las personas que han ayudado a la corona. Como por ejemplo a los generales en las guerras hacían una buena batalla, conde. Pero si te entregan el cargo de conde, nunca lo pierdes y lo heredas continuamente entre su descendencia. Entonces, si algún tatarabuelo suyo fue un buen general en una batalla, probablemente usted sea conde. Diana creció en la residencia de su familia en Sandringham y tenía 2 hermanas mayores y un hermano menor. Todos ellos recibieron educación en su casa con institutrices. O sea, esos niños seguro no habían dejado el tetero y ya sabían la diferencia entre el tenedor de carne, el tenedor de pescado y el tenedor para agarrar otros tenedores que son más tenedores que los tenedores. En 1968, el conde le dijo adiós a su condesa y así es como los padres de Diana se divorcian. La custodia de Diana y sus hermanos le quedó nada más y nada menos al conde, es decir, el papá de las criaturas, que esto sí me sorprendió. Cuando el conde se quedó con sus 4 hijos, decidió todo lo que un buen padre millonario y responsable que se divorcia hace con sus hijos, y es que los mandó a todos a un internado. Así es como en 1970 el padre de Diana la envía a un internado de mujeres llamado Riddlesworth Hall, que suena a nombre de como una serie de Netflix adolescentes donde van a hacer picardías y probablemente así era, pero ahí la envía. Y así recorrió distintos internados hasta 1978, siendo en estos últimos años en donde conoce al en ese momento príncipe y heredero a la corona, Carlos. Diana conoció al príncipe Carlos en 1977 cuando ella apenas tenía 16 años, mientras que Carlos tenía ya 29 años. Diferencia de edad que en 1977 era una cosa menor, pero ahorita en el 2023 sería motivo para muchos problemas legales. Y se conocieron en una fiesta de Lady Sarah McCorquodale, que no era nada más ni nada menos sino que la hermana mayor de Diana y el que para ese momento era la pareja de nada más y nada menos el príncipe Carlos. Exactamente, así como lo oyen. Carlos era el novio de la hermana mayor de Diana. Ajá. Los cuentos de la realeza de verdad se parecen más a los cuentos de un pueblo de lo que uno cree. Lo que le faltan es que alguien se entre a machetazos al final y según el libro del príncipe Harry creo que ocurrió. Pero esa relación entre el príncipe Carlos y la hermana mayor de Diana no terminó muy bien, porque Sara empezó a decirle a la prensa que ya no se casaría nunca con Carlos, ni que fuera príncipe, ni que fuera recogedor de basura, ni nada. Ese mismo año terminaron, y es obvio que terminen porque si usted ve eso que se lo está declarando a la prensa, la verdad es que usted dice, cónchale, creo que aquí hay una indirecta, creo que sí.
Diana y el príncipe Carlos no se volvieron a ver en mucho tiempo, pero 3 años después, en 1981, en un lugar llamado Sussex, se volvieron a ver en, adivinen qué, una parrilla, pero una parrilla de la nobleza. Parrilla en la que, por cierto, el príncipe sacó sus pasos prohibidos o su labia venenosa, porque en esa misma parrilla quedó ennoviado con Diana. Sobre su relación de noviazgo no se sabe mucho, lo único que sabemos es que solo tuvieron 12 citas. Que si se ponen a ver parece poco, pero son 11 veces más citas que la que tuvo Cenicienta con el príncipe encantador antes de su matrimonio. Pero como el noviazgo en la nobleza no significa nada menos que haya un anillo, el 24 de febrero de 1981, el portavoz del Palacio de Buckingham anunció el compromiso entre Diana y Carlos. Porque ya para la nobleza, 12 citas sin anillo, ¿qué es esto? Pecado, pecado. Diana en ese momento era profesora de preescolar y apenas se comprometió, dejó el trabajo y se mudó a la residencia en Londres que pertenecía a la reina madre, es decir, a la mamá de la reina Isabel o a la mamá de la mamá del príncipe Carlos. Por cierto, Diana fue la primera mujer con trabajo remunerado que se casó con un miembro de la realeza en la historia. Cosa que usted dice, wow. Luego, el 29 de julio de 1981, ocurrió el cuento de hadas que enloqueció a todas nuestras madres, padres, tíos, tías y abuelas. Se casaron Diana y Carlos. La boda de los príncipes fue televisada no solo en Inglaterra, sino que también en todos los continentes y se dice que fue vista por más de 750 millones de personas en todo el mundo. O sea, 750 millones de personas creyendo que Carlos amaba a Diana. Pobre gente. De hecho, la vio tanta gente que se tiende a cometer el error de pensar que fue la primera boda real transmitida en la televisión, pero no. La primera boda real que se transmitió en la televisión fue la de la hermana de la reina Isabel, la princesa Margarita, en 1960, pero no tuvo tanto rating. Eso sí, la boda de Carlos y Diana tienen el récord de mayor rating en la historia y también tienen el récord del vestido de bodas con cola más largo, porque la cola del vestido de Diana tenía 7 metros de largo. Así que yo a la boda le agregaría un tercer récord, además del de las vistas y lo largo del vestido de boda, a que fue la boda con el vestido más incómodo del mundo. También de esa boda esconde detrás unos mitos que la gente suele decir y yo los voy a repetir aquí porque lo que queremos es chisme. Como el mito de que Diana le rechazó una tiara a la reina porque ella quería usar era la de su mamá, no la de él. Y se dice que a partir de ahí viene el odio de la reina con Diana. También se dice que Carlos invitó a Camila, quien supuestamente era la amante de él en ese momento, y un personaje del que hablaremos mucho más en esta labia. No se olviden de ese nombre, Camila. Pero ese ni siquiera es el chisme completo, muchachos. También se dice que es que Camila le regaló unos botones a Carlos para que usaran la boda y Diana después los encontró en la luna de miel en donde ve a Carlos recibiendo ese regalo. También hay un mito que dice que nunca abrieron los regalos que se dieron en esa boda. Que no sé ustedes, pero no hay que ser un especialista en la realeza ni en matrimonio para entender que lo que ahí había era pingüinos en la cama. De hecho, pingüinos en la boda, y no cualquier pingüino, pingüinos reales. Y aquí también debo recordarles que después de esa boda en donde Diana y Carlos empezaron a estar juntos, se transformaron en la pareja más perseguida por la prensa y los paparazzi de la historia. Es que no los dejaban ni respirar. Por eso es que esa boda siempre tiene mucho chisme, fotos raras y relatos, porque es que los perseguían todo el tiempo, no los dejaban quietos a esos pobres muchachos, que de hecho no eran pobres porque eran de la realeza, pero ustedes me entienden. Eso sí, a partir de ese matrimonio, Diana pasó a tener más títulos que el mismo Boquita, papá, el más grande. Ya Diana no solo era la hija de conde y vizconde, no. Ahora los títulos que tenía Diana eran duquesa de Cornwallis, duquesa de Rothesay, duquesa de Chester, duquesa de Carrick, baronesa de Renfrew, señora de las islas, princesa de Gales, su alteza real y como le gustaba llamarla en secreto a la reina, la maldita esa. Siendo de todos esos títulos, princesa de Gales el título con el que más recordamos y recuerda a la gente a Lady Di, a Diana. Ahora amigos, el matrimonio, ¿qué pasó allí? ¿Por qué es tan famoso?
Si ellos hubiesen sido mis amigos en la primera semana, yo los hubiese sentado en una silla y les hubiese dicho, háganme el favor y ustedes se divorcian y me prestan $150,000. Bueno, lo del divorcio lo pueden decidir ustedes, pero lo de la plata, cónchale, de verdad, ayúdenme. Porque es que ese matrimonio desde el principio no iba para ningún lado. Se notaba que se odiaban. En julio de 1983, Lady Di y el príncipe Carlos tuvieron su primer hijo, William, quien sería el próximo heredero a la corona después de Carlos. Diana contó muchos años después que luego de ese parto sufrió depresión posparto y que su esposo, el príncipe, no le escribía ni un mensajito por semanas. Él se iba y que quedara esa mujer y atendiendo a los niños con sus crías. Eso no es problema mío. Eso hizo que Diana empezara a sufrir bulimia, un trastorno alimenticio con el que luchó durante muchísimos años. En 1984 nació el segundo hijo de ese matrimonio, Harry, o como le dicen ahora en el Palacio de Buckingham, el sapo de Harry. Y fue en 1987 cuando la prensa empezó a soltar veneno a ese matrimonio, pero es que sin piedad. Ese año, por primera vez, Diana no asistió al viaje familiar de la familia real al Palacio de Balmoral, y eso no le cayó bien, ni a la realeza, ni a la prensa real. Y como era de esperarse, la prensa solo hablaba de eso y comenzaron a referirse a la pareja en sus artículos como la pareja en descenso. Durante los últimos años de la década de los 80, el príncipe Carlos afirma que comenzó a tener un amorío con Camilla Rosemary Chan, que podrán recordar ese nombre, ya lo habíamos escuchado antes. Gansa también empezó a tener sus amoríos, como lo fue el caso de James Hewitt, el amorío más famoso de Diana, que fue un oficial de la caballería de la Guardia Real de la reina Isabel. El matrimonio de Diana y Carlos llegó a su final en diciembre de 1992, luego de que ese mismo año se publicó un libro de Diana llamado The True Story, escrito por Andrew Morton. Y el libro fue como echarle fósforo a una estación de gasolina, porque aparte de soltar un pocote de trapitos de la realeza, se supo, apenas se publicó, que Diana no solo había colaborado contando, sino que había enviado cintas grabadas de las cosas que ocurrían allí. Contó cosas como que la reina no la dejaba salir de la casa nunca, cómo se sentía rechazada por toda la familia de Carlos. Digamos que ese libro fue la canción de Shakira y Bizarrap de 1992, porque también contó cómo descubrió el amorío del príncipe Carlos con Camila, y ella contó también cómo empezó a tener muchísimos amantes, entre ellos James Hewitt, que ese terminó siendo el amorío con el que duró más años durante ese matrimonio. El divorcio fue anunciado por el portavoz del Palacio de Buckingham, que por cierto aclaró que la decisión fue tomada por ellos mismos y no hubo intervención de terceros, que ahí es que uno dice, no aclares que oscurece. Si está diciendo que no hubo intervención de terceros es porque fue 100% intervención de terceros que dijeron que acaben esta farsa, por favor, ya no queremos más libros. En 1995 sale a la luz la entrevista más famosa que tuvo Diana. Fue transmitida por la BBC de Londres junto al periodista Martin Bashir. Ahí contó más secretos sobre su matrimonio, como por ejemplo que había intentado suicidarse en varias oportunidades y que estos intentos pasaron de cosas como tirarse por las escaleras a cortarse las muñecas. El divorcio terminó en 1996, es decir, Diana y Carlos pasaron 4 años entre chisme y chisme y chisme y entrevista y esto para acá. Pasaron un ciclo olímpico completo, pero ellos en vez de lanzar jabalinas se lanzaban era veneno. Cuando el divorcio se hizo efectivo, Diana perdió todos sus títulos, incluso perdió el derecho a que la llamaran Su Alteza, lo perdió. Y un año después de hacerse efectivo este divorcio, el 31 de agosto de 1997, Lady Di murió en París en un accidente de tránsito mientras huía de los paparazzi con su pareja. Un hecho mega trágico y mega publicado por todos los medios del mundo como una tragedia. Pareja que, por cierto, era un importante empresario y director de cine egipcio llamado Dodi Al-Fayed. El funeral de Diana fue el funeral más visto en la historia, ya que se estima que lo observaron aproximadamente más de 2.500 millones de personas en todo el mundo, que para mí eso es básicamente todos los televisores que existen en la Tierra. Luego de su muerte, el primer ministro de Inglaterra la llamó la princesa del pueblo, título que tuvo una gran acogida por la gente, sobre todo porque no hubo ningún pueblo que dijera, no, esa no es mi princesa, sino la gente dijo, es la princesa del pueblo, lo acepto.
Algo que fue muy curioso de la muerte de Lady Di, aparte de las circunstancias de su muerte, que ni hablar que todo es rarísimo, fue que le hicieron un funeral de estado. Esta decisión fue tomada a último momento porque como ella ya no era parte de la realeza, ya no podía tener un funeral con los honores del estado. Sin embargo, al final sí se hizo y fue el primer funeral por una persona que no pertenecía a la familia real, denominado funeral de estado. Ahora, sobre su muerte en sí, el accidente, pues las condiciones siempre han sido rarísimas y misteriosas. Tanto así que el mismo padre de Al-Fayed ha hecho múltiples acusaciones para que se investigue bien la muerte de su hijo y de Diana, porque él no cree que sea un accidente y ya. No lo cree. Sin embargo, los resultados oficiales declararon que la muerte fue por mala praxis del chofer, quien también presentaba una intoxicación por alcohol y pérdida de control del carro que iba a exceso de velocidad, pero todo esto era mientras huían de 3 paparazzi motorizados que lo perseguían a toda velocidad. Fue un desastre, la historia es horrible. Entonces, ¿sabemos si la reina Isabel la mandó a matar o no? Con todo el dolor de mi alma, yo no les puedo decir qué ocurrió porque no lo sé, y tampoco les recomiendo que vean videos de teorías conspiranoicas sobre eso en internet, porque van a terminar creyendo que la reina está viva, era un lagarto gigante y que controla la FIFA o algo así. Y segundo, tampoco se los puedo decir porque yo le acabo de hacer los frenos al carro y no quiero sufrir un accidente misterioso. Así que ya saben, si están en una parrilla y les presentan a alguien, le puede decir: hola princesa, acá está tu príncipe Carlos que te va a romper el corazón.